Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Es cierto que la Corte Constitucional dejó sin efectos lo establecido en el decreto 558 del 2000 respecto a la reducción del aporte a pensión en tiempos del COVID-19. ¿Cuáles serían los efectos laborales? Bueno, antes de responder la pregunta, primero hagamos un contexto a lo que se refiere la misma pregunta. ¿Sí? Habla sobre la reducción de aportes que estableció el decreto 558 del 2020. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este decreto fue emitido por el gobierno nacional, digamos que en una facultad excepcional que tenía por el hecho de que nos encontramos en un estado de emergencia. Generalmente los decretos no tienen la fuerza que tienen las leyes, ¿sí? Están, digamos, de cierta forma limitados, pero como nos encontramos ante una medida de emergencia, por ese hecho, este decreto tiene una fuerza de ley. Como fue emitido por fuerza de ley, este decreto tuvo que ser sometido al examen de la Corte Constitucional, que es la que revisa que ese decreto se haya realizado con todos los lineamientos que dice la Constitución que se debe realizar, ¿sí? Entonces, este decreto, cuando fue emitido en abril, se establecía que las personas, que los empleadores, que las personas independientes podían realizar aportes a pensión por el 3%. Recordemos que normalmente el aporte a pensión corresponde al 16%. Con este decreto lo que se permitía era que se realizara la cotización a pensión, pero no con el 16, sino con el 3. Era un alivio que se le daba a las empresas y a los independientes. Sin embargo, cuando fue sometido a la evaluación, al examen que hace la Corte Constitucional encontró que habían ciertas circunstancias que no se habían cumplido al momento de emitir ese decreto. Por lo tanto, entonces, la Corte Constitucional hace unos días, por medio de un comunicado de prensa, informó a todas las personas que este decreto había sido declarado inexequible, es decir, que este decreto no tenía ningún efecto. Hasta el momento no conocemos el contenido de la decisión, es decir, la sentencia aún no ha sido publicada por la Corte Constitucional. Lo que sabemos hasta el momento es lo que dijo ese boletín de prensa que ellos publicaron en su página, en donde establecieron que efectivamente esa norma no iba a continuar, ¿sí? Entonces, falta que la Corte Constitucional en los próximos días publique la sentencia para analizar más a fondo cuáles fueron las razones fundamentales que dieron esta decisión, ¿sí? Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional ha dicho que esta sentencia va a tener efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir retroactivos? Que se va a aplicar hacia atrás, ¿sí? Que se va a hacer de cuenta como si ese decreto no fuera existido, o sea que por los meses de abril y mayo, que fue en donde estuvo ese descuento de ese aporte, por esos meses se tiene que realizar la cotización sobre el 16%, ¿sí? Estamos entonces a la espera. Lo que nos dice el presidente de la Corte Suprema es eso, que hay que realizar los aportes que no se realizaron, o sea, de forma completa en esos 2 meses. No se sabe muy bien cómo se va a realizar hasta el momento. También estamos esperando a que el gobierno nacional se pronuncie sobre ello y nos diga cómo va a ser, digamos que paulatinamente vamos a realizar esos aportes que nos quedaron, digamos, por fuera por este decreto. Hay muchas dudas. Varios sectores han manifestado que ese porcentaje, ese 13% que no se cotizó en esos 2 meses, debe de ser asumido por el Estado, ¿sí? Porque pues fue él mismo el que dio ese alivio a las empresas. Pero pues hasta el momento no hay nada claro respecto a eso. No sabemos si se va a permitir realizar el pago de esos aportes pendientes por cuotas, qué plazo van a tener las empresas para cotizar ese porcentaje que quedó faltando, y tampoco conocemos si se va a cobrar o no intereses por parte de la planilla y pues por parte del sistema general de pensiones. Entonces, hasta el momento, pues estamos en espera, pero por lo pronto lo único que sabemos es que ese decreto pues ya no tiene, digamos, vigencia,
y por lo tanto a futuro tendremos que realizar esos aportes que quedaron faltando. Entonces, contestando la pregunta, los efectos laborales que el haber dejado este decreto sin efectos trae es que estamos a la espera, pero se deben de realizar los aportes que faltan, ese 13% que quedó faltando, hay que realizarlo.